¿Modo tanque ayer o qué? Sí, nomás aquí en la casa con la familia, güey. A huevo, a huevo. Ya está habla como señor el justo, mame. Nomás le cayeron los 30 y le cayó la madurez. Eh, Señor Gus. Y a su madre. Va, entonces, ahora sí. Ok. Ok, entonces estábamos hablando de aquí, esta madre. Del modelo anémico. Modelo de dominio anémico. Le estaba diciendo que me preguntaron esta madre en el jale. En los cursos de entrenamiento me dijeron que si estaba acostumbrado a usar el modelo de dominio anémico. Y pues ni sabía qué era, pero ya vi que sí estoy acostumbrado. Y este modelo es el que les estaba explicando la clase pasada. Está muy basado en el MVC, en dividir todo por capas. En las capas servicio, repositorio, controlador. Pero el punto principal de esta es lo que es la capa servicio. Ahí es donde como que rompe. Porque donde en la capa servicio, que es representado por todas las clases que tengan la palabra servicio, y vamos a poner toda la lógica de negocio, que es todo lo que tiene que ver con las reglas como del sistema, de las, ¿cómo había dicho? Como las diferentes combinaciones que hay en el sistema, que son los casos de uso. Entonces, los casos de uso de un sistema son como las posibilidades que puede pasar. Entonces, que dividen, principalmente usamos tres divisiones, la de peor caso, caso promedio y mejor caso. Entonces, les decía como en un sistema, como puedo establecer como un sistema. Ahorita que estaba dándoles de comer a Choco y a Nala. Entonces ahí en ese cuartito éramos un sistema y éramos yo, Choco, Nala y dos platos con comida y el costal de comida. Pues, digamos que esas son las entidades que estábamos ahí. Entonces si yo sirvo la comida, que es la acción, empiezan las posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad? Que Choco y Nala cada quien coma su comida en paz y tranquilos. Ese es mi mejor caso. Mi caso promedio es de que quieran comerse uno la del otro. Y están ahí peleándose y se meten y se cambian de plato y la hacen de pedo. Entonces mi caso promedio es de que quieran comerse uno la del otro. Y mi peor caso es que ninguno de los dos quiera comer. Ese es mi peor caso. Entonces esos son como los casos de uso de ese sistema, los principales, ¿no? De ahí son otros casos donde a lo mejor todos están comiendo bien y a la mitad del plato se quieren cambiar y ya se empiezan a darse todas las posibilidades que son muchísimas y no hay no, por eso se dice que no hay sistema que no pueda fallar, porque no podemos prever, ni siquiera podemos pensar sí, pensar todos los casos posibles que puedan existir dentro de un sistema. Entonces, por más que agregues lógica y de chingada, siempre se te van a escapar de las manos. Por eso empezamos con estos tres primeros, mejor, peor y promedio. O por lo menos mejor y peor, cuando es un sistema nuevo y no hay promedios, pues por lo menos empiezas entre mejor y peor y lo que le esté como alrededor de eso. Y ya en base a eso, el sistema empieza a crecer y el sistema empieza a crecer a base de errores, porque tú lo pones lo terminas, digamos, como en fases, el usuario empieza a usarlo y empiezan a darse todos los casos posibles y ya empieza a ver todo cómo se rompe la lógica porque todavía no tiene lógica para cubrir todos esos casos imprevistos. Y así va evolucionando el código y es una evolución eterna porque los casos, pues, es un número muy grande que no podemos ni siquiera calcular y siempre hay errores. Todos los sistemas siempre están con errores constantes porque cada vez se van presentando más y más diferentes posibilidades, casos de uso, y así vas cubriéndolos conforme van saliendo. Y toda esa lógica la poníamos en los servicios. Aquí el problema es de que si tú pones tu lógica, toda esta lógica que es como lo más importante,
esta lógica de negocio y casos de uso es el corazón del sistema. Todo lo que hacemos alrededor es para que podamos aplicar esos casos de uso, que si usamos que base de datos, que Hibernate y que Internet y que HTTP, todo eso es infraestructura o son mecanismos para poder aplicar los casos de uso, por así decirlo, para poder ejecutar la lógica de una forma ordenada para cubrir los casos de uso. Entonces, si yo pongo toda mi lógica de negocio en los servicios, si yo cometo un error en el servicio, en alguno de los múltiples casos de uso, puede propagarse a los demás casos de uso, porque está dentro del mismo como contenedor. En este caso es la clase. Las clases son como contenedores, porque delimitan un contexto, y si yo hago que falle esa clase, puedo hacer que falle en más de un solo caso de uso. Entonces hago que mis errores se puedan propagar fácilmente. Es uno de los argumentos por qué está mal hacer eso. El otro argumento es que rompe los patrones de programación orientada a objetos. Porque los objetos, en orientado a objetos, se supone que un objeto representa información y comportamiento siempre al mismo tiempo. Y cuando nosotros aplicamos el diseño en base a capas, como MVC, empezamos a rompemos ese patrón porque tenemos clases que solo contienen información, que son nuestros modelos, sin lógica de nada, y unas clases que solo contienen comportamiento y no tienen información como un servicio. Entonces, como que ahí es otro argumento de los que defienden el paradigma orientado a objetos en decir que esa es otra señal de que estamos haciendo las cosas mal, porque tenemos que romper con orientado a objetos para poder aplicar esta capa. Y después rompemos con otro estándar, este es más como un estándar, creo, que se llama SOLID, que son como 5 principios que nos ayudan a diseñar sistemas que son muy aceptados, pero que son muy difíciles de aplicar. Y uno de ellos es cada una de las letras de SOLID representa un principio. La S representa Single Responsibility, ¿sí? De que toda clase tiene que tener una sola responsabilidad o una sola razón de cambio. Y esto es difícil de determinar. Regularmente nos guiamos del lenguaje con el que nos expresamos de la clase, y si necesitamos algún conector como AND, OR, nos estamos diciendo que estamos enlazando más de una idea al mismo tiempo. Si yo describo una clase como servicio, por ejemplo, en cualquier servicio, si yo describo lo que hace o cuál es su razón de cambio, es una razón de cambio, es decir, si yo altero esto, tengo que cambiar, ¿no? Entonces, si yo cambio el cómo leo información, tiene que cambiar la clase. Si cambio las validaciones o si cambio cómo voy a persistir información, eso es otra razón de cambio. Entonces, en servicio son múltiples porque estamos haciendo diferentes operaciones para cubrir diferentes casos de uso, todas dentro de una misma clase. Entonces, esa clase tiene muchas razones de cambio y se rompe ese principio. Pero, pues creo que ha sido como más una cuestión como evolutiva de los sistemas, en que se prefería como hacer, como que era la mejor división que se ocurrió en ese momento, dividirlo como por capas, pero ahora ni siquiera como tan reciente, pero ya tiene unos añitos que estaban como empujando a hacerlo más, como se llama, más granular. Cuando oigan esto, como el concepto de granular, es ese divide y conquistarás, de hacer el mayor número de divisiones
pero que tengan un propósito y un sentido para poder aislar los componentes lo más posible para ser más tolerante a fallos, ¿no? Porque si los componentes son aislados, que interactúen y se comuniquen entre sí, pero que estén aislados uno del otro, es menos probable que los errores se propaguen, y este es uno de los principales problemas de cualquier sistema, que se propaguen errores. Entonces, hay una nueva que se llama arquitectura limpia, que nos plantea una forma diferente de hacer las cosas. Ahorita ya cambié el proyecto para seguir la arquitectura limpia, y en esta arquitectura limpia lo que se hace es de que no se quitan las capas, pero se redistribuye el código para hacerlo, para poder seguir un poco más el orientado a objetos, el solid, y para hacerlo más, para aislar mejor los componentes. Entonces, por ejemplo, el controlador es el mismo. Esta madre, este se llama ahora Data Model, que es donde está lo de los mappings para la base de datos, y el repositorio, que es para las acciones con la base de datos. Todo esto entra en la categoría de interfaces adaptadoras. No, es adaptadores de interfaz. Esto de adaptador de interfaz nos dice que estas clases, su propósito es interactuar con una tecnología externa, que es el concepto de interfaz, aparte de, el concepto de interfaz, así en general, una interfaz es un mecanismo con el cual interactuamos con un componente externo. Por ejemplo, si fuese una computadora, nuestra interfaz con la que nosotros interactuamos es el teclado y el mouse. Esa sería la principal interfaz. Antes de la gráfica, de lo que vemos en pantalla, la interfaz sería teclado, mouse, porque es como recibimos información y nos la regresan con imágenes gráficas. Entonces, toda interfaz tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, estos mecanismos como el mouse, pues hacen que nos dan como esta libertad de movernos, pero sobre X y Y, ¿no? Nomás nos podemos comunicar a través de dos ejes, arriba, abajo, izquierda, derecha, como en una cuadrícula. Y tenemos acciones limitadas sobre el mouse, que son como principalmente el clic, ¿no? El botón izquierdo y el botón derecho. Y el scroll, que es la ruedita en medio. Entonces, esta es como una interfaz, ¿no? Estos son los mecanismos, las formas posibles en que podemos comunicarnos. Y el teclado, pues también, ¿no? Tiene sus teclas, pero tiene un número limitado de teclas. No son todas las que tú puedas querer. Son solo un número limitado y son todo lo que tenemos, y con eso tenemos que hacer todo. Entonces, esas son una interfaz. Por ejemplo, con la realidad virtual, la interfaz con la que estamos interactuando con el sistema digital cambia y ya no es bidimensional, se vuelve tridimensional, porque sí, bueno, no sé si todos, pero como en ciertas realidades virtuales puedes como interactuar sí puedes como interactuar con tus gestos, como a tus manos, como en el Kinect, ¿no? Esa es una interfaz tridimensional porque detecta profundidad, no nomás es altura, alto, ancho y profundo. Entonces, eso es una interfaz tridimensional con la que se interactúa con un sistema, como el Kinect. Y así hay como diferentes, ¿no? Sí, cada mecanismo, llamémosle como componente con el que interactúas, en este caso era
la consola o es la compu. Ese digamos que es un componente porque lo tomamos como un todo. Entonces, siempre que tomemos algo como un todo, lo podemos llamar como un componente. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que es un componente todo el proyecto de Mechanic Help Desk. Si se toma como un todo, porque voy a interactuar con él con todas sus partes, ¿no? Entonces, este sería un componente de la aplicación móvil, ¿no? Porque la aplicación móvil va a interactuar con esta madre y la aplicación web, que van a ser dos, va a interactuar con esta madre. Entonces, para ellos, esta madre es un componente. Ahora, si yo despliego y entro aquí en el proyecto, ¿cómo puedo hablar de un todo como un componente? Aquí los directorios, pues no serían eso. Por ejemplo, otras cosas con las que interactuamos como un todo son las librerías externas. Cada una de estas librerías interactuamos como un todo, porque cada una de estas se compone de muchas otras clases y demás, de todas estas madres. Pero nosotros interactuamos con ellas como un todo, una librería nada más. Yo interactúo con la librería, no con sus subcomponentes independientemente, ¿no? Es como con un todo. Entonces, estos serían componentes dentro de la aplicación de Mechanic. Y dentro aparte de si nos vamos más hacia adentro, o más profundo, pues nos topamos ahora con las clases. Entonces, dentro de una clase, ¿qué dice? ¿Por qué se lo sube? Dios. Sí. No lo he hecho. Entonces, dentro de una clase, los componentes que son como un todo serían otras clases, que son con las que interactuamos. Entonces, por ejemplo, esta madre va a interactuar con que están acá. Estas son otras clases. Y esta clase interactúa con esta, que es esta de aquí. Y esta, por ejemplo, esta es una clase que no tiene componentes. No interactúa directamente con nadie. Más bien otros interactúan con ella. Entonces, como ese concepto de componentes es una interacción, pero con un elemento que es un todo, ¿no? Porque puede estar compuesto por múltiples subcomponentes o miembros, o como le llamemos, o pedazos, pero si lo vamos a tratar como un componente es porque lo tratamos como un todo. Con lo que está compuesto, con todo, voy a interactuar con él. Entonces, todo componente tiene una interfaz. Y esa interfaz es el mecanismo con el que voy a interactuar. Por ejemplo, aquí en este proyecto interactuamos con una librería que se llama H2. Parece que está por aquí. Muestra el logback. Vamos a ver si lo encuentro. Mira, por ejemplo, Swagger. Interactuamos con Swagger. Esta librería está compuesta por un chingo. Aquí está. No, ahí se trabó esta madre. Aquí, ¿no? Y esta tiene un montón de cosas dentro de ella. Entonces interactuamos con ella. ¿Qué interfaces o qué mecanismos nos da esta librería para interactuar con ella? Uno de los mecanismos que nos da son anotaciones. Es una forma de interacción con ella. Bueno, no es cierto. Las interfaces tienen otro propósito aquí. La principal interfaz, o creo que es la única, es un archivo. Un archivo estructurado al que aquí está, llamamos el YAML. El YAML es un estilo en que se estructura la información, donde tenemos como estos mappings, que es nombre de propiedad, 2 puntos, valor de la propiedad.
y se usa indentación para expresar profundidad, ¿no? Entonces, las propiedades, por ejemplo, esta es la propiedad principal, la que representa todo el archivo, se llama OpenAPI. Después el valor que se le da es el de la versión que es. Ahorita va en la 3. Y esta madre está compuesta por información del proyecto, unos que se llaman componentes, y dentro de esos componentes, que es lo que constituye, en este caso, la librería su propósito es recrear una API, que también es una interfaz. API significa Application Public Interface. Entonces, el Makani tiene una interfaz, esta aplicación tiene una interfaz para que interactúen con ella, y el que la determina, en este caso, es Swagger. La interfaz para que interactúen con Makani Helpdesk es a través de, es lo que está contenido aquí en controlador. Es una representación, es una interfaz web. Es una interfaz web, porque usa su comunicación, es HTTP, IP, TCP, HTTP, o sea, hace Internet. Entonces, esa es la primera regla del mecanismo para interactuar con esta API. Tiene que ser por Internet, no puede ser de otra forma. Entonces, necesitas usar ese protocolo de comunicación, y aparte de eso tiene como otro montón de reglas. Por ejemplo, que son parte como del protocolo de comunicación, como los URLs. Con los URLs identificas una acción específica dentro del servicio, del servidor o de la API, con la que vas a requerir una acción. Entonces, aquí está todo el mecanismo para construir el URL, que es en estas divisiones. Por ejemplo, este mapping nos dice que todo lo que esté dentro de la clase tiene que empezar con el prefijo diagonal employees. Y de aquí, por ejemplo, este está mal, porque aparte dice que esta acción tiene aparte que agregársele el prefijo employees. Entonces la API quedaría como diagonal employees, diagonal employees. Es redundante. Entonces, esta madre está mal configurada y ahorita veo cómo lo arreglo. Y y pues todas las demás reglas de web, ¿no? De HTTP. Esa es la interfaz para interactuar con la API, con la aplicación. Y para Swagger es el archivo YAML, el que estábamos viendo. Entonces, con esta estructura yo voy a interactuar con el código, con la librería de Swagger, para que me genere la interfaz de la aplicación, porque ese es el propósito de Swagger. El propósito de Swagger es generar la API o todo el mecanismo que se requiere para que se ejecute la API y ya, eso es a grandes rasgos lo que hace Swagger. Te va a generar la API y te va a generar documentación o una descripción de la API para que no la hagas tú. Es una librería que automatiza esa acción. Entonces yo con todas estas propiedades, que son estas palabras, que son finitas, que es un número de palabras finito que puedes usar como componentes, como esquema. De aquí esto sí es libre, esta palabra puedes poner lo que tú quieras en esta posición, que es para declarar como, en este caso, podríamos equivalerlo a una clase, porque le ponemos el tipo objeto. Esto representa un objeto dentro del sistema, con las diferentes propiedades. Cada propiedad pues se equivaldría a una variable, con un tipo, como string, una descripción de qué es lo que representa esa propiedad. Y aparte de eso, como su propósito es generar la API de la aplicación, tiene, aparte de definir los URLs y todo ese pedo, aplica reglas como validaciones.
Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo que es requerido todos estos campos cuando yo quiera dar de alta a un empleado. Y aquí especifico cómo voy a responder a cuando esto es para cuando yo requiera la información de un empleado, esta va a ser mi estructura. Y cuando haya un error, esta va a ser mi estructura. Y estos son los paths, que son los que que son los que van a construir los URLs dentro de la palabra paths, que son como los caminos, las rutas, son los que construyen los diferentes URLs con los que se van a pedir acciones a nuestra aplicación o nuestro servidor. Y aquí viene como toda la información que tiene que generarse dependiendo el caso. Aquí también, ¿no? Si se creó correctamente, si la información que se envió para crearse algo no fue válida o no fue suficiente, o si algo salió mal dentro de la aplicación. Esos son como mi mejor caso, que todo salga bien. Mi caso promedio, algo nos mandaron mal. Y el peor caso es de que algo hicimos mal. Algo salió mal en la lógica de la aplicación. ¿No? Y así. Entonces, esa es la interfaz. Aquí, esto sería lo que genera, aparte de lo que genera Swagger. Entonces, esta es una Oye, interfaz. perdón que te interrumpo, pero estás utilizando entonces esa madre de Swagger UI, güey. No, ahorita no. Vamos por partes. Esa Swagger UI es como para testear y para ahora sí poner a prueba todo. Ahorita, Porque, no, está bien, nomás quería saber, porque digo, yo lo poquito que sé de Swagger en la chamba es indiferente, pues es la documentación nada más, pero como estás agregando OpenAPI, el generator, esa madre ya te da funcionalidades para crear código, ¿no? Porque yo tengo entendido que Swagger por sí solo no crea una API. Swagger no, solo, según yo, no crea la API por sí solo. ¿No? Necesitas agregarle algunas herramientas, ¿no? Y un backend. el Swagger lo que genera es la interfaz de lo que sería la API, la pura interfaz, que son los mecanismos con los que vas a interactuar, establece las reglas, cómo vas a encontrar los recursos o las acciones, qué validaciones se necesitan hacer, qué acciones van a estar disponibles, cómo vas a contestar un mensaje, cómo vas a estructurar tus respuestas en base al resultado de la acción. Nos da todo como un marco, nos da todas las reglas y demás expresadas en interfaces de Java. Ajá. Esas están, ¿dónde están? Ya no están. Bueno, como estuve estructurándolo, pero están, por ejemplo, esta madre, esta que ya no la encontró. Esta es una interfaz que generó Swagger. Entonces, Swagger no hace todo, nomás nos establece la interfaz, que es el cómo voy a interactuar. Ahora, el qué voy a hacer, el cómo voy a responder, que es cómo voy a interactuar. Pero una vez que te pide algo el servidor, te mandan una petición y te dicen, dame todos los empleados registrados o todos los empleados que se registraron en enero, toda la lógica que tenga que ver en cómo construir la respuesta o cómo generar la información, llamándolo más bien, cómo generar la información. Eso no tiene nada que ver Swagger. El Swagger es cómo me van a pedir las cosas a mí. Nada más. ¿Cómo vas a contestar tú? Eso tiene que ver con todo lo demás. Entonces Swagger nomás nos establece la interfaz, el cómo vamos a interactuar, que son como un contrato, de que si tú me das esto, yo te doy esto, pero para que yo te responda, me tienes que proveer con esto y esto y esto.
Y si te falta esto, te doy esto, y si te falta esto y esto, te mando este mensaje de error. Por eso en las interfaces se usa mucho el concepto de contrato, porque el contrato también es una interacción, es como una mediación en cómo dos o individuos o dos organizaciones o múltiples individuos o organizaciones interactúan entre ellos, porque establece el cómo van a interactuar, las reglas de cómo van a interactuar. Entonces, O sea, defines la API, pero no la implementas, no la ejecutas. no la defines, estableces la interfaz. Es eso nada más. Porque la API o lo que nosotros llamamos API ya coloquialmente es una app. Toda esta app, por eso le puse el postfijo API, porque ya se le refiere así, pero es una app. Una API es una aplicación backend. Eso es lo que es una API. Toda API es una aplicación backend. Cómo la organices y cómo establezcas la interfaz, eso es una parte de la API. Tú tienes la interfaz de tu aplicación o bueno, es que en sistemas más grandes se separa la interfaz de el cómo voy a generar la información. Porque en sistemas más grandes necesitas más de una aplicación para generar la información. Entonces es una división de cómo voy a interactuar a cómo voy a generar la información que se me va a pedir. Eso es lo principal. Pero todo en su conjunto es la API. El cómo interactúo, cómo genero y cómo contesto. Entonces puede ser de un sistema sencillo como este que estamos haciendo, que es una sola aplicación con su interfaz, a un sistema más complejo, donde tenemos una interfaz que está independiente, que es un componente aislado, por ejemplo, como en AWS con API Gateway. Eso es lo que yo hago en el jale. La pura interfaz es un componente aislado, pero es una sola interfaz, porque su único propósito es mediar cómo se va a interactuar con el sistema. Ese es todo el propósito de API Gateway. Y API Gateway pasa de ahí y tiene la habilidad para comunicar la petición a quien le corresponde contestarla. Entonces, por eso se llama el gateway, como la entrada, porque esa es la interfaz, ¿no? Es tu punto de entrada, tu punto de conexión o tu punto de interacción con el sistema. Sí, porque siempre puedes pensarlo todo en términos de sistemas. Makani Helpdesk es un sistema muy simple, compuesto de dos clientes y un servidor. Entonces son 3 aplicaciones nada más. Es un sistema sencillo, pero sigue siendo un sistema. Un sistema solo necesitas 2, porque necesitas que alguien interactúe con alguien. Entonces, si tienes un cliente y un servidor, ya es un sistema. Pero todo sistema sigue la misma estructura. Una interfaz en el cómo vamos a interactuar, una lógica de cómo generar información, cualquiera que sea la información, bajo cualquier regla que sea, y una forma de responder, una estructura, un cómo respondo, con qué formato respondo, con qué información, con qué protocolo regreso, proveo la información o genero la respuesta, pero todos los sistemas de backend, es un sistema específico de backend, tienen esa estructura. Entonces, en esta aplicación, es Swagger el que nos genera la interfaz, porque esta es toda la interfaz que necesita nuestro sistema. Es el cómo voy a interactuar. Todas las reglas que me determinen cómo vamos a interactuar. Eso debe estar generado por Swagger y eso hace que se crea una estandarización porque antes de que usáramos Swagger, cada desarrollador tenía que hacer como su parte. Todos teníamos que seguir las reglas. Es como un punto mucho en programación. Si tú tienes 10 vatos y les das
una hoja con 10 reglas, lo más probable es de que la mayoría se equivoquen en una, por lo menos. Es tu caso promedio es de que la mitad se equivoquen en por lo menos una regla. Tu peor caso es de que se equivoquen en la mayoría y tu mejor caso, que es el menos probable, es de que nadie se equivoque por el factor humano. Entonces, con Swagger se quita un poco ese factor humano porque todo lo genera la API, la librería. Entonces, el factor humano no se va, se reduce a un solo archivo, que es el YAML. Entonces, en vez de que en cada clase, cada código, cada anotación, cada string que declares intervenga con el factor humano, porque tú lo determinas. Oye, pero ahí sí lo estás definiendo, ¿no? Donde lo que estás mostrando ahorita. Sí, aquí está ya la descripción de la API. Sí, ahí sí está, esa es la definición, ¿no? No, la declaración. Porque se declara cómo va a ser. Pero hasta que tú no crees la clase que implemente la interfaz, no está el cómo. Nomás está qué. Esto es lo que necesito hacer. Estas son las reglas. Este es mi machote de reglas. Y de este archivo nos va a generar interfaces. O sea, tipos de dato interfaz, que ahorita ya los borré por desgracia. Pero esas interfaces las vamos a implementar en nuestras clases y cuando nosotros implementemos la interfaz es cuando ya definimos. Esto es lo que tengo que hacer y entonces en la clase defino el cómo lo voy a hacer. Esa es la principal diferencia. Esta era la interfaz, Employees e API, por eso usamos implements. Employee Controller es el que iba a definir cómo iba a obtener, por ejemplo, cómo obtengo la información de un empleado por ID. En la interfaz me dice todo lo que yo necesito. Este es el mapping que va a tener, necesitas el método get, tiene que producir un JSON y tiene que venir un parámetro que se va a llamar Employee ID, es requerido, tiene que ser válido. Esto, por ejemplo, es una validación. Si es un entero, te va a validar que sean puros dígitos enteros, sin puntos decimales, sin ningún otro tipo de carácter. Y no puede ser nulo, no puede venir vacío. Porque, y ya, nada que eso, pues, no puede venir vacío. Entonces, estas son mis reglas de cómo lo voy a hacer. Tienen que darme un ID, tiene que ser válido, no tiene que venir vacío, tiene que llamarse Employee ID. Y yo tengo que darle un JSON de regreso. Esas son las reglas. Ahora, ¿cómo voy a hacer para hacer las reglas? Esa es la definición. Y eso está en esta clase. Yo veo cómo lo defino, si voy a dividirlo en capas, cómo voy a llamar a mis objetos y los métodos, eso ya es mi pedo. Eso ya es la Pero implementación, ¿no? eso es la definición, que sería también implementación. Toda implementación es una definición de algo. ¿Y Es la diferencia entre... por qué ahí en Application, en Produces, estás utilizando JSON? Y en la modalidad, por ejemplo, en el otro que nos estás mostrando es el el otro YAML. formato, YAML. ¿Por qué, güey? YAML es más legible de leer, ¿no? Más No. fácil, ¿no? ¿O cuál es la Sí, diferencia? es el propósito por el que se produjo cada uno. JSON, su principal propósito fue dar una estructura a las respuestas sobre protocolo HTTP. El HTTP es el que está en Internet, que es el que usamos. Una de las principales características es de que el cuerpo del paquete, que es donde está la información, siempre va a estar representado por caracteres o por texto. Entonces, si tú nomás dejas, esa es la única regla de HTTP. Todo lo que está en la información que se va a enviar o recibir o que va a comunicarse a través del protocolo, tienen que ser caracteres. Como tú los quieras ordenar, los que tú quieras usar, como tú crees conveniente. Entonces, solamente la regla es de que tienen que ser caracteres. Entonces, no es suficiente. Entonces,
está muy abierto a la ambigüedad o está muy abierto a lo que tú quieras hacer. Entonces, alguien dijo, vamos dando una estructura, la vamos a llamar JSON, que viene de JavaScript Object Notation. Entonces, alguien del mundo de JavaScript dijo, vamos a dar una estructura que esté asociada con las clases. Por eso los JSONs usan llaves. Y vamos a usar un mapping, una estructura de mapping, que es llave-valor. La llave va a ser el nombre de una propiedad y el valor es el valor de la variable o de la propiedad del objeto. Entonces, eso es el JSON. Para eso se creó JSON. Ese fue su propósito, pero a la gente le gustó y lo empezó a usar para otras cosas, como archivos de configuración, porque se les hacía muy descriptivo, se les hacía muy familiar, y empezaron a usarlo para otro tipo de propósitos. Entonces, JSON se queda aquí en el propósito original, que era dar una estructura a la respuesta de un paquete HTTP. ¿Por qué? Por familiaridad, porque funciona y porque ¿para qué voy a hacer otra cosa si esto ya funciona? Es principalmente eso. ¿Por qué no usamos una estructura YAML en vez de un JSON? Porque JSON funciona. ¿Para qué me complico? ¿Para qué uso otra cosa? Porque una de las reglas siempre es ¿cómo se dice? Como hacer siempre lo mismo. Constante, congruente, conciso. Ay, no me acuerdo cuál es la palabra, pero el chiste es de que siempre tienes que repetirlo. Creamos patrones. El código siempre creamos patrones. Si usas JSON en uno, úsalo en todos lados, porque se vuelve un patrón, se vuelve algo predecible. ¿Cómo me van a responder? Lo más probable es de que sea JSON. Entonces, ya no tienes que estar buscando, ¿no? O te preocupas menos en saber exactamente cómo es que me van a contestar de una API, ¿no? Si dicen que es JSON, pues ya está. Todos, sí. Si alguien me dice, todo, por ejemplo, Makani Help Desk, todo va a responder en JSON. Entonces yo ya puedo hacer todo mi cliente o mi aplicación web esperando que lleguen JSONs. Y cuando los programadores codifiquen, si se acostumbraron a algo, es más probable que lo hagan por inercia a que estén razonando y siempre hagan las cosas bien. Es más fácil hacer las cosas por inercia que hacerlas con lógica. Que cuando aplicas la lógica es más probable que te equivoques. Entonces por eso usamos patrones. Si usas la palabra get, úsala en todos lados. Si vas a usar application JSON, úsalo en todos lados. O sea, siempre es lo mejor es hacer esa repetición para crear patrones y que sea como más predecible tu código y sea menos probable que te equivoques. JSON es el más usado de estas estructuras, pero no es el único. Ya de aquí tienen consideraciones en los sistemas a ver si necesitas un protocolo más rápido, porque JSON es descriptivo, porque usa muchos caracteres, pero eso lo hace más pesado, y a lo mejor tú quieres algo más ligero y más rápido, como hay un protocolo nuevo que se llama Protobuf o algo así, y en ese toda la comunicación es en binario. Entonces es muchísimo más rápida, pero no es legible. O sea, necesitas a huevo serializar y deserializar todo para saber qué verga está pasando. Entonces, siempre todo en tecnología son intercambios. Nada es bueno. Todo es beneficio, perjuicio, o algo así, como que te va a dar algo bueno, te va a dar algo malo. Nada es bueno, ni perfecto, ni funciona siempre. Todo es, esto te da bueno, esto te da malo.
Application JSON nos da que es legible, es fácil de ver. Yo puedo entender la información sin que se serialice, sin que llegue al backend y una librería la convierta en un objeto y entonces ya pueda como visualizar la información. Entonces eso es un gran beneficio para cuando estamos evaluando si hay errores. El perjuicio es de que es más pesado porque necesita más caracteres para hacer una representación que sea legible para el ser humano. Por ejemplo, el protobuf del beneficio es de que es muchísimo más rápido que JSON porque no es legible. Entonces ese es el intercambio. Te quito legibilidad, pero te doy velocidad. Entonces todas las respuestas y todo es mucho más rápido en esa madre, pero tienes que ser más cuidadoso con los errores porque no vas a poder entender la información hasta que se serialice y se convierta en un objeto. Todos son intercambios. Entonces, por ejemplo, en el YAML, el beneficio es de que si es legible, pues para eso se usa. Es legible y, por ejemplo, aquí este sigue como una estructura más familiar con Python. El lenguaje Python usa, en vez de usar llaves para expresar profundidad, usa indentaciones, que son las tabulaciones. Una tabulación hacia la derecha representa profundidad. Por ejemplo, título pertenece a info porque tiene una tabulación. Okay. Esquemas pertenece a components y, por ejemplo, este employee pertenece a esquemas, no pertenece a components, porque es una tabulación la que nos dice la profundidad, a quién pertenezco. Type pertenece a employee y así sucesivamente. Entonces, esta es una forma muy intuitiva de entender. Se usa porque, ¿por qué? ¿Por qué no usamos JSON en vez de YAML? En este caso, porque nos lo impone Swagger. Swagger dice que solo entiende YAML. Entonces, de ahí muchas decisiones muchas veces son así, son arbitrarias, porque alguien más dijo que así lo hagamos. Porque fácilmente yo podría representar esto con un JSON y no habría mucha diferencia y sería igual de entendible. Entonces, Sí, en este caso es YAML porque así no lo pidió la librería. Porque la librería determinó que así quería interpretar su información por lo que sea. oye, supongo que otras librerías por default te dan JSON. Algunas usan JSON, es más común. Esto también tiene mucho que ver con los ecosistemas, güey. Hay mucho prejuicio o mucho, a lo mejor no prejuicio, pero preferencias, llamémoslo, ¿no? Es mucho más probable que veas configuraciones en JSON en desarrollo web, con los programadores que usen JavaScript o TypeScript. Los YAML es más probable que los veas con los Javas o los Python, los de backend. Y la principal razón es pura preferencia, nomás porque se les hinchó los huevos a alguien. Porque las dos son o sea, no hay un intercambio como tal, es una forma, es un estilo diferente de lograr el mismo propósito con el mismo intercambio. Porque los dos son legibles, fáciles de entender, y los dos son pesados, porque requieren muchos símbolos, muchos caracteres para expresarse. Entonces, hacen lo mismo con el mismo intercambio, nomás con ligeramente diferentes reglas, y eso refleja preferencia. Que a alguien no le gustó JSON por la razón que fuera, que probablemente es una razón injustificada, porque no me está dando un intercambio, y inventó YAML, que eso pasa también mucho en tecnología. Entonces siempre hay que ver cuál es el intercambio. Y si no hay intercambios, es una preferencia. También hay preferencias. Entonces, por eso vamos a usar YAML, porque si no, así no lo pide Swagger o OpenAPI. OpenAPI es como el estándar, ¿cómo se le llama? Sí, pues como GPA es como el estándar para
generar las APIs, y Swagger es una empresa que fue la que popularizó más esto, pero ahorita ya se le llama más por su nombre estándar o su nombre genérico, llamémosle, que es OpenAPI. Y de hecho, creo que en las dependencias también muchas no se llaman Swagger, o creo que ni siquiera se llaman Swagger. No, No, dicen, Swagger UI, sí. Ahí era. Este sí, OpenAPI Generator. Este es el que hace todo el pedo, pero para visualizar creo que todavía nomás Swagger tiene una herramienta. O a lo mejor es lo que me recomendó Chat y no investigué. Este también es de OpenAPI, porque OpenAPI es el proyecto de software de código abierto. Entonces este es el que no tiene, no es privado. Swagger es una empresa o alguien es dueño de Swagger, pero no, OpenAPI es libre. Es algo que se comparte. Regularmente están organizaciones como Eclipse o como Apache o Red Hat o unas de esas. Son organizaciones que se dedican a hacer software abierto para que sea compartido, pues, que sea usado por todos y para promover una mejor ingeniería. Y Swagger es, a ver, WebYars. Alguien es dueño, es un software privado. Este también es de Open. Sí, uso 2, 3 de OpenAPI. Pero bueno, entonces, este es el archivo. De Swagger. Sí, los adaptadores. Entonces, esta es la interfaz. Bueno, esta no es la interfaz está acá. Pero ahorita la eliminé, pues, que estructuré. Pero todas son diferentes interfaces. Por ejemplo, para Hibernate, la principal interfaz son anotaciones. Estas hasta aquí. Estas anotaciones son la interfaz o el mecanismo con el que voy a interactuar con Hibernate. Entonces, para establecer este mapa o esta paridad entre clase y tabla, uso estas anotaciones. ¿No? Y aquí pongo, por ejemplo, esta de Serial, esta no es de Hibernate. Esta es de Java. Esto no es de la interfaz de Hibernate. Este sí, para señalizar que este va a ser el ID, que se va a generar automáticamente en la base de datos. Este es el nombre que tiene que tener en la base de datos. Por ejemplo, este es el nombre que tiene que tener en la base de datos. ¿Por qué? Por pura preferencia, porque así se ha usado desde añales. La nomenclatura, o los nombres, o sí, la nomenclatura en las tablas se usa el guión bajo. Los guiones bajos dividen palabras. Y en Java es el camel case. Todas las palabras se dividen haciendo mayúscula la siguiente. ya me Eso tengo es que ir yo. Ahí grábanos, please. Sí, está grande. Chido. Vale. Bye. Entonces, esto es preferencia nada más también. Entonces, esta clase solo me sirve de interfaz. Ese es su propósito, interactuar con Hibernate a través de su interfaz, que en este caso es a través del mecanismo de anotaciones. El controller era con la interfaz para lo web. Este data model también es, me faltó agregarle data model. Y este también es otra interfaz para interactuar con Hibernate. Esta es una interfaz de Java de tipo de dato interfaz. Esta también es esta. Y con este es otro mecanismo para interactuar con Hibernate, pero este es un mecanismo para definir acciones. El otro es para hacer los mappings, objeto tabla, y este es para realizar las transacciones o las acciones, ¿no? Si voy a hacer un query o una búsqueda de información, o si voy a persistir información o modificar o eliminar. Todo lo voy a hacer a través de esta interfaz. Este es el mecanismo que eligió Hibernate para interactuar con su librería. Entonces, todas estas son interfaces. Entonces, estas se ponen en este directorio que se llama Interface Adapters.
Esto es ahora es lo mismo, es una separación, pero esto ya no sigue el patrón MVC, sigue el patrón de arquitectura limpia. O sea, se llama arquitectura limpia. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que hacemos una división no en base a capas, sino en base a su rol en el sistema. Estas son interfaces, estos son mis casos de uso, o sea, hace la lógica de negocio, y mis entidades son los objetos con los que voy a, bueno, no, los casos de uso por sí solos no son no es la lógica de negocio. Aquí la lógica de negocio tiene que estar aquí, employee entity. Entonces, las reglas de la lógica de negocio tienen que estar aquí. Y todo tiene que ver con la información que esté contenida. Por ejemplo, si tengo un employee type, que es el tipo de empleado, que en caso de Macani, pues solamente va a ser como recepcionista, o en caso de Aleli, pues directora. Ahorita nomás hay 2 roles, por ahora, pero se van a agregar más. Pero ahorita son 2. Entonces, por eso nomás lo representé con un string, un tipo de empleado, porque es un sistema muy simple, 2 roles. Pero, por ejemplo, cuando me mandan una petición para persistir un empleado, yo tengo que evaluar que sea alguno de esos 2 roles, porque pueden mandarme un string y puede venir lo que sea. Entonces, la regla, por ejemplo, aquí yo puedo tener Boolean is valid employee type. Entonces, por ejemplo, aquí esta sería una regla de negocio, o que tiene que ver con la información del negocio. Aquí tengo que evaluar que bueno, así como está. Que sea válida, ¿no? Entonces, la información dentro del objeto voy a hacer esto para validar que sí sea válida. Entonces, aparte de que no sea nula o no esté vacía, aquí está. Aquí ya me está leyendo la mente Copilot. Yo estoy usando Copilot, que es una IA de GitHub, de Microsoft, para asistir desarrolladores. Entonces, aquí más o menos ya tiene una idea de lo que quiero evaluar. Son diferentes tipos. Aquí es full-time, part-time, no particularmente. Aquí sería más bien en base al organigrama, sería, y en español, ¿no? Directora o recepcionista. Ahorita esos son mis 2 roles. Entonces, esto es una regla que yo aplicaría para esta madre, para yo asegurarme que cumpla la información que requiere el negocio, ¿no? Este empleado, el tipo de empleado solamente puede ser 2 ahorita. Si el caso de uso cambia, ajusto la lógica. Y o por ejemplo, en el Employee Auth Data Model, ¿dónde puse esa madre? Esto acá. No, es que lo puse. Este es el de mappings y este es mi objeto entidad. Entonces necesito aquí otro objeto entidad. Se vayan en play. Auth entity. Y aquí voy a tener private. No, perdón. ¿Qué tengo? Employee Auth ID. Y username y password.
pero no viene así. Username token, password token. Por ejemplo, aquí yo, aquí no voy a hacer validaciones. En todo caso, nomás voy a hacer, por ejemplo, esa que me está planteando, sí puede ser. No, nomás tengo que validar que esté todo presente para que sí sea válido. Aquí faltó, bueno, username, token name. Eso es lo único que necesito para que sea válido. Aquí le agregué la palabra token porque esta es una información confidencial. Username y password son confidenciales o cuestiones de seguridad. Cuando nosotros persistimos o guardamos nombres de usuario o contraseñas, no guardamos los caracteres que la representan, guardamos un hash o un token. Un hash es una cadena de caracteres que se crea a partir de una función, que es tu función hash. Esta función tiene la lógica que tú quieras, que tú determines, pero el punto tiene que cumplir unas reglas. La primera regla es de que por cada entrada tiene que recibir entradas la función. Entonces, por cada entrada, que en este caso serían los caracteres del password o el username, siempre tiene que dar el mismo resultado. Si son los mismos caracteres del password, te tiene que dar el mismo resultado, que es el hash. No puede variar nunca. Aunque ejecutes la función 1000 veces, no debe de variar. Esa es una. La otra es de que cada valor que va a producir tiene que ser único. Si también mandas uno y de repente hay algún duplicado, valió madre. En caso de que haya duplicado, se llaman colisiones, que puede hacer que dos entradas diferentes produzcan el mismo hash. Es una colisión y tienes que tener un mecanismo para lidiar con la colisión. Si por algo tu algoritmo me produjo a partir de dos diferentes entradas el mismo hash con la misma respuesta, tienes que evaluar eso y hacer la forma en lidiar con esa colisión, que es agregar alguna lógica extra para poder hacer único cada uno de sus valores, ¿no? Alterarlos y hacerlos únicos. Y eso es lo que nace, lo que es una función hash. Y eso nos da esta seguridad de que nos provee esta cadena de caracteres que representa una entrada específica. Entonces, esas cadenas pueden ser de 256 caracteres o de diferentes largos. Y esa es la cadena que yo voy a estar manejando. Porque desde que el usuario te da la contraseña, cuando tú la metes en el navegador o en tu app, inmediatamente se tiene que hashear, se tiene que encriptar. Porque por cuestiones de seguridad, para que no sea legible ni por los desarrolladores, nadie que toque el sistema, porque también es un punto de, un desarrollador es una vulnerabilidad del sistema, y tampoco que no pueda ser vista por ningún ataque, ¿no? Alguien que pueda ganar acceso sobre la aplicación, tu aplicación web o tu aplicación Android, o ni tampoco que la pueda interferir, porque también los paquetes se interceptan. Como se van enviando del cliente al servidor, se interceptan. En el camino alguien los tacha. Entonces, si lo cachan, que no lo puedan ver, o que, bueno, el chiste es que no puedan verlo. Para nada. Pero en ciertos casos es de que por lo menos tarde mucho en que lo puedan ver para que tú detectes que ya se tardó el paquete y entonces tú canceles ese usuario, esa contraseña y digas, ya no es válido. Me lo mandaron y no llegó, asumo que fue alguien lo cachó y entonces lo invalido y le pido al usuario que meta otro o hago algo. Pero el punto es como una cuestión de seguridad. Entonces es importante
porque esta va a ser una aplicación que van a usar usuarios reales, entonces necesito tomar estas precauciones. Entonces, cuando hablemos de usuario y contraseña, no vamos a ver caracteres legibles, vamos a ver hashes o tokens, que vamos a llamar. Entonces, aquí, por ejemplo, no puedo usar validaciones de lógica de negocio que tengan que ver con, por ejemplo, bueno, no, para empezar no tendría nada que ver con lógica de negocio. Las políticas para definir una contraseña o un nombre de usuario no tienen nada que ver con el negocio de Makani. Es un tema estrictamente de seguridad. ¿Cómo lo puedo separar? Porque las reglas no tienen nada que ver con el negocio. Todas las reglas de seguridad aplican a todos los negocios independientemente del giro. Entonces ahí yo puedo diferenciar que no es algo que tiene que ver específicamente con Makani, es algo que tiene que ver específicamente con seguridad. Entonces no es regla de negocio, es lógica de seguridad. Entonces aquí pues no tendría mucha validación dentro de este objeto. De hecho esto no debería estar aquí entonces, porque supone que aquí tiene que estar lógica de negocio en las clases entidades, que vamos a ir viendo cómo se va agregando. Esto sí es lógica de negocio porque esto es exclusivo de Makani. 2 roles, directora, recepcionista, nada más. Pues no tiene nada que ver con seguridad, no tiene nada que ver con nadie, tiene todo que ver con Makani. Entonces, esa es lógica de negocio. Vamos a ponerla en esta clase y en los casos de uso, aquí es donde vamos a combinar estos casos de uso. Podemos visualizarlos como una clase servicio descompuesta por cada uno de los métodos. Cada caso de uso va a tener un método nada más, que es ese caso de uso específico. Uno para crear un empleado, uno para leer el empleado por ID, y así por cada acción que yo quiera realizar. Entonces, en el pasado, todos estos casos de uso estaban dentro de una clase servicio, y ahora los rompemos y hacemos una clase por cada caso de uso, pero siguen estando relacionados. Todos mis casos de uso formarían una clase de servicio y mi clase de servicio se rompe exactamente en este número de casos de uso. Entonces esto lo podemos ver como lo que era anteriormente la capa de servicio, solamente que ahora está granular, está descompuesta entre cada uno de los casos de uso que cubría. Entonces, en la capa servicio podría decirse que sigue existiendo, expresada en estas clases, y su propósito sí es todavía no es el mismo exactamente, pero es un propósito más adecuado a su nombre, que es específicamente servicio. Entonces, esta clase es la que nos representa el servicio que vamos a dar, que es, si lo hacemos como esas divisiones, donde la interfaz es el cómo interactuamos, después es cómo genero información, ese es el servicio que yo estoy dando. Cómo genero información y el cómo presento la respuesta, eso también tiene que ver con la interfaz. Es el cómo interactúo. Tú me das esto, yo te doy esto. Lo que tiene que ver con lo que yo te doy es la generación de información. Eso es el servicio que yo estoy dando como servidor, aplicación servidor, que es el backend. Entonces, esta clase de servicio es la que engloba esa generación de información. Entonces, es como una clase coordinadora. Si necesito persistir, uso mi objeto para persistir. Si voy a aplicar alguna regla de negocio, uso los objetos entity. Si hago cualquier otra cosa que necesite hacer, lo hago en mi clase servicio. ¿Sí? Entonces, este es como mi coordinador, por así decirlo, el que engloba el servicio que voy a dar. Y toda esta clase va a usar los demás objetos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo aquí, vamos a verlo, vamos a descomponerlo para que esté un poco más visual. Map. Este código está un poco más difícil de ver.
Vamos a romperlo en más líneas. Por ejemplo, la primera acción que yo hago es esta. Este objeto no está. Pero bueno, entonces el primero es hacer un mapping. Hacemos un mapping. Lo que hace es un mapping porque como parte del contrato de la API usa objetos que se llaman DTOs, que es Data Transfer Object. Los DTOs son representaciones, o sea, es la presentación de la información que va a tener para peticiones y respuestas. ¿Sí? Son los objetos que van a transferirse. Entonces son la petición y la presentación de la respuesta. Se representan estos objetos DTOs. Estos objetos son una capa como de aislamiento. Aparte de aislamiento, es más, su propósito pues es representar adecuadamente la información que se está enviando o se está recibiendo. Entonces, yo recibo, aquí está, por ejemplo, estaba en el paquete DTO. Yo recibo este request con todo lo que venga. Aquí tiene que venir, dentro de este objeto tiene que estar todo lo que yo necesito para para crear un empleado. Entonces, viene toda la información del empleado. Ahora, yo quiero crear un empleado. Entonces, para crear un empleado necesito agregarlo a la base de datos. Esa es la acción de crear, de que creas la información en tu base de datos. Porque en todo caso, si la información ya está provista, pues el empleado ya está presente, digamos. Ya tengo toda su información. Pero la acción como tal de crear es persistir esa información, de que esa información ya está permanente. Ahorita está todavía en transferencia, en proceso. Ahora es pasarla de ese estado de transición a un estado de persistencia. Hasta que se persiste, entonces ya se dice que ya existe el empleado. ¿Sí? Porque la información que va a constituir tu aplicación va a estar dentro de la base de datos. Entonces, todo lo que existe en la aplicación va a estar en la base de datos o en algún otro método de persistencia, pero 90% base de datos. Mientras está en transición, que se está recibiendo información o se está generando, no existe todavía. Todavía está en proceso está siendo evaluada, está siendo transformada, está siendo mapeada, pero todavía no está no se ha persistido en la base de datos, entonces no existe todavía. Si yo estoy en transición, creando un objeto empleado, o creando un empleado como tal, no un objeto que va a la base de datos, estoy creando un empleado y mientras hago ese empleado, alguien me manda otra petición preguntándome por ese empleado en transición. Mi respuesta es, el empleado no existe. Porque al que se le pregunta si existe o no, no es a un proceso en transición, no es a mi clase Create Employee Use Case. Al que le van a preguntar si existe es a la base de datos. Entonces, hasta que no toque la base de datos, no existe. Entonces, esa es la acción de crear, cuando se persiste la información. Entonces, para yo poder crear esta información, primero hago el mapeo de pasar de este formato o de este objeto, Employee Create Request, a mi data model. Necesito mapearlo a mi data model porque esa es mi interfaz para yo interactuar con Hibernate, que es el que va a comunicarse con la base de datos. Entonces hago el mapeo, que es literal ese como por cada propiedad de Employee Create Request, voy a asignársela a una propiedad de Employee Data Model. Eso es map, uno por uno. Una llave, un valor. Entonces se transfiere la información de un objeto a otro y ahora ya tengo mi objeto Employee Data Model con toda la información y ese objeto tiene toda la configuración expresada en anotaciones
para interactuar con Hibernate. Entonces ya puedo interactuar con Hibernate. Aquí sería Employee Data Model. Ya nomás le pongo Model. Y el Model es el que se va a persistir. Bueno, llamémosle Employee Data Model. Así como va. Entonces aquí en el Employee Data Model sigue siendo la misma información que en Employee Create Request. Nomás cambió de estado. Ahorita sigue en un estado de transición, pero ahora ya está en un estado de, llamémosle, compatibilidad. Ya puedo estar en esta información en Employee Data Model, ya la entiende Hibernate. Esto de acá, en Create Request, no lo entiende Hibernate porque no tiene la interfaz, no tiene las anotaciones. Le transfiero la información con el mapeo y ahora ya tengo un objeto que entiende Hibernate. Entonces ahora voy a usar su otra interfaz, que es el Repository Employee, para guardar la información. Entonces ejecuto la acción de guardar de este objeto que entiende Hibernate y eso me va a dar como respuesta otro objeto, que sería, sigue siendo un Employee Data Model. Ahí voy, Employee, no. Nos regresa un objeto. Esta acción de guardar me regresa un objeto. La diferencia entre lo que yo le mandé y el que me regresó va a ser la diferencia entre la información que se provee a la base de datos y cualquier acción que la base de datos haya tenido que hacer. Porque en tu base de datos también puedes hacer acciones. Por ejemplo, en el pasado, muchas reglas de negocio se ejecutaban en la base de datos, en lo que llamamos funciones o procedimientos, que eran código a más bajo nivel, más limitado, pero que podías hacer ifs, fors y todas las estructuras básicas de programación. Y muchas reglas de negocio, muchas evaluaciones se hacían dentro de la base de datos o se generan códigos. Por ejemplo, aquí la única acción que hace la base de datos por nosotros es generar los IDs. Entonces, la única diferencia entre lo que le mandamos y lo que nos regresó va a ser el ID, porque es lo único que la base de datos hace por nosotros. Aparte de la persistencia y eso, pues, que genere información es solamente los IDs. Antes generaban mucho más de información las bases de datos. Ahorita eso ya está saliendo, ya está viéndose como una mala práctica, porque una base de datos es más difícil, es como usan un lenguaje más sencillo, más primitivo, es más fácil que te hagas bolas, más fácil que lo escribas mal, que sea difícil de entender, no divides responsabilidades, no aíslas componentes, si algo falla en la base de datos, se cae toda la chingada, entonces más propenso a errores, etcétera, etcétera. Entonces ya casi no se usa, casi es puro código legado o de sistemas viejos donde vas a encontrar que puede que en algunos de sus jales se lo encuentren, donde haya lógica de negocio o muchas operaciones que se hagan en la base de datos. Pero siempre esa va a ser la diferencia entre lo que le mandas a persistir y lo que te regresa es lo que la base de datos hace por ti. Entonces, en este caso, la única diferencia con este objeto, que es del mismo tipo de dato, Employee Data Model, es aquí vamos a ponerles un nombre que represente el estado de la información. Este es received. ¿Cómo se escribe? Es que no está usando. Esto es lo que se recibió, received. Received, ahí está. Entonces, esto es lo que se recibió, lo mandé a persistir, a guardar, y esto es lo que se persistió. Esto es lo que ya existe en la base de datos. Entonces, este objeto, ahora sí voy a acceder a su ID
que eso es lo que yo me comprometí en mi contrato, en mi interfaz, a responder. Tú me mandas la información para guardar un empleado y yo te respondo con el ID del empleado que se persistió. Entonces yo necesito dar eso, por eso respondo con el ID y cumplo con mi contrato. Ese es mi use case. Esto es lo único que yo necesito para persistir información. Hasta ahorita. Ya iremos viendo si necesitamos agregar más lógica a esta acción, a este caso de uso, pero por ahora así está bien. Entonces, este es para guardar, y este es para leer. Por ejemplo, este es el de leer. Para leer el contrato, pide que me des un employee ID válido, que sea un número entero válido. Y aquí yo voy a ver si existe o no. Entonces vamos a romper esta madre. Porque primero voy a usar la interfaz del repositorio para preguntarle, para hacer una consulta a la base de datos, a ver si existe el employee ID. Esta interfaz, su contrato me dice que me regresa un optional. Un optional del tipo de dato de la interfaz. Employee Data Model. Este es mi query results. Y entonces yo usé el objeto Employee Repository para hacer la acción de encontrar ID, encontrar un empleado por ID. Le doy su parámetro que me pide, porque me pide, esta es la interfaz, y el empleado, para encontrar un empleado me pide que yo le dé un ID de tipo entero. Este es el contrato, y me regresa un optional. Sí, esto es invariable. Este es el acuerdo. Entonces, en base a ese optional, bueno, no vamos a usar esto ahorita. Yo con el optional, este optional es un objeto de Java que es un contenedor. Es un objeto que su único propósito es evaluar el resultado. Porque ¿cuáles son las dos opciones que hay? O que lo encontró o que no lo encontró. Son dos. Entonces, por cada respuesta yo tengo que representarlo de alguna forma. Si lo encontré, pues es fácil. Nomás le regreso el objeto. Un objeto Employee Data Model. Y si no lo encontré, entonces, ¿cómo respondo? Ahí tú puedes elegir responder de diferentes formas. La más popular hasta hace no tanto, y que probablemente la van a ver todavía mucho, es responder con null. Null, la palabra null, null, es una constante de Java que representa vacío, ausencia de. Entonces, ausencia de un resultado. Que no encontré nada, te regreso nulo. Entonces, en el pasado, por ejemplo, en el contrato, si en el contrato dijera que me regresa un objeto employee, si me regresara un objeto employee, que no es el caso, entonces las dos opciones es de que me regresara el objeto o que me regresara nulo. Entonces yo después tendría que evaluar si realmente me regresó el objeto o no. Si es igual a nulo, hago algo. De lo contrario, hago lo otro. Y entonces alguien dijo, estoy harto de hacer estos ifs, vamos a crear el patrón optional. Entonces, el patrón optional nos dice que no vamos a regresar nunca nulo. Solo vamos a regresar un objeto que va a ser un contenedor, un envoltorio, en el que vamos, dentro de nuestro objeto optional, va a haber un objeto tipo Employee Data Model. Y vamos en todo caso, por ejemplo, todavía puedes, ¿no? Si tú dices, a mí me vale madre, yo quiero usar un if, puedes usarlo, pero se hace más descriptivo. Porque digamos que yo tengo esta madre aquí, y este es un código muy sencillo, entonces pues es más intuitivo. Pero digamos que yo tengo 20 líneas más abajo y ya no puedo ver eso. Y de repente veo una línea que diga query result,
diferente a nulo. Entonces, si yo nomás veo esto de forma aislada, puede que no esté seguro qué signifique. O sea, digo, ¿por qué estoy query result? El resultado de una consulta. La palabra query es consulta. Entonces, el resultado de una consulta, ¿y esa madre qué significa? Y si no estaba, si es diferente a null, ¿qué? Y entonces puede que se vuelva más enredoso. ¿Qué significa que sea, que esté o que no esté, o que no sea nulo? Porque el hecho de que si aquí yo le cambio, por ejemplo, query result, sí está más intuitivo. Si le pongo nada más result y lo hago diferente de nulo, ¿qué significa que sea diferente de nulo? Significa que es el resultado de un query o que le asigné un valor en algún punto más arriba del código y estoy viendo a ver si realmente se asignó o hubo un error, o si transformé results y a lo mejor se le asignó nulo, o si nomás lo estoy haciendo por precaución, porque no estoy seguro si en algún momento se le asigna nulo result, o si la variable result se inicializó como nulo y en algún momento a lo mejor hubo un cambio, pero tengo que evaluar si hubo un cambio o no en esa variable. Puedes ver múltiples interpretaciones. Entonces, con el optional no es que sea súper claro, pero te da un poco más de contexto, donde estás viendo si algo está presente o no. ¿No? Si el objeto está presente, necesito hacer esto, si no, hago el otro. Entonces, nada más es como un poquito más claro. Y por eso se usa más el opcional. Si está presente, o el otro si está vacío, o si usamos un if, que es como la peor forma de usar el optional. Y el otro es así. Esta es la mejor forma donde ni siquiera estamos usando un if. Entonces, si nos dan el optional, nosotros podemos manipularlo de diferentes formas. ¿Sí? Por ejemplo, hay otro, map, hay otro que también está chido. Es query result.get. No. ¿Cómo era? Or else get. Aquí hay como diferentes formas de lidiar con eso. Si le pongo nada más que si es present, o si obtengo el objeto, o si hago esta madre, ¿no? Que es como, si el objeto no llegara a existir, entonces haz esto. ¿No? Por ejemplo, si el objeto no llegara a existir, perdón, regreso un optional vacío. O sea, directamente ya lo ligo con la siguiente operación. O aviento una excepción. Throw exception. Employee not found. Esto sería así. Algo así. Pero entonces como que nos da más opciones para hacer como más claro el evaluar un resultado. Porque ese es el propósito del optional. Evaluar un resultado de una función para no usar nulo. Ese es el propósito. No quiero usar nulo, no quiero evaluar si es igual a nulo o diferente a nulo. Quiero hacerlo más descriptivo. Si está presente, hago una cosa, si no, hago la otra, o etcétera, etcétera. Entonces, el contrato es con optionals. Y ya esta madre hace el mapeo. Eso luego se los explico. Pero ya nos da el resultado. El punto es de que nos da el resultado. Entonces, este caso de uso es solamente un método, ¿no? Para el employee ID. Entonces, si algo falla con employee ID, solamente falla este caso de uso, aislado por la clase, ese objeto falla y el sistema no se cae. Estos objetos siguen incorruptibles,
¿no? Incorrompidos, o como se diga, ¿no? Siguen estando en un estado válido, ¿no? Están bien. Entonces, eso es como el beneficio de romper el servicio a hacerlo más granular. Se usa mucho esa palabra, granular. Y entonces, use cases se convierte en la descomposición de mis servicios. Y después, las interfaces, pues son todos aquellos que interactúan con una librería externa. Hibernate o Swagger o cualquiera que sea. Y mis objetos entidad son los objetos que representan la información dentro del sistema, porque esta es la información dentro del sistema. Lo que está en el use case es la mecánica para las posibilidades de la información, de buscarla, de que se persista, de que la modifique o alguna otra cosa. No como las posibilidades, los casos de uso. Pero la información como tal de lo que representa el sistema son tus entidades, como en los diagramas que les había mostrado. Y las reglas que rigen esta información son las reglas de negocio, las reglas de McCanny. Si es un tipo de empleado, solamente puede ser director o recepcionista. ¿No? Vamos a ver como otra regla de negocio. Por ejemplo, de AUS no cae tanto como regla de McCanny. La regla de McCanny es de que todo empleado tiene que tener usuario y contraseña, por ejemplo. A diferencia, por ejemplo, de un cliente no tiene usuario y contraseña, tiene un proveedor y un token, porque los clientes se loguean a través de terceros, de otros servicios, porque queremos obtener información de ellos, entonces los forzamos, el contrato es forzarlos a que se logueen con Facebook, Instagram o con Google. De preferencia, Instagram, es lo que más queremos. Esa va a ser la opción número 1, porque queremos tener como esa información y obtener como ese contacto, como forzar ese contacto. Entonces, esta es la regla para los clientes. Entonces, esto es regla de negocio, ¿no? De que los clientes se loguean con un proveedor y los empleados sí son un usuario con su contraseña que va a manejar el sistema de McCann. Entonces ellos no necesitan loguearse con Instagram o Facebook o lo que sea. Pero más allá de eso ya no cae en el rango o en la categoría de regla de negocio, porque ya tiene que ver con cosas más mecánicas de seguridad, como los hash con los tokens y cómo lo vamos a persistir en la base de datos, y encriptación y demás. Pero, ahorita vamos a ir viendo cómo vamos haciendo las demás entidades y vamos a ir agregándoles diferentes reglas de negocio dentro de los objetos entidades y vamos a hacer toda la coordinación de la posibilidad de cómo se va a manipular esa información en el sistema en los casos de uso y vamos a usar nuestros adaptadores para interactuar con las diferentes librerías que nos están asistiendo en esto. Si es para lo de HTTP o para lo de la persistencia con Hibernate o para otra cosa. Entonces, esta es la arquitectura limpia. Está más dividida, está más granular, cada uno tiene una responsabilidad y una razón de cambio. Esta clase, su única razón de cambio es de que algo cambie en las reglas para persistir empleados. Es la única razón de cambio. Si algo más cambia, esto no se toca. Lo mismo para esta madre, es una sola razón de cambio. Si algo cambia en cómo voy a leer información de un empleado basado en su ID. Entonces, cada uno es un caso de uso, tiene una sola razón de cambio. Y esto también, esto es con lo que si algo cambia en el contrato de la interfaz, de la aplicación, de la API, ¿no? Si algo cambia dentro de la API, va a cambiar en esta clase. Pero para empleado nada más. Y acá también, si algo cambia en el mapping con la tabla de empleado, esto va a cambiar.
nada más. Y acá, si algo cambia en cómo voy a hacer una transacción con la base de datos, va a cambiar esto. Entonces, cada uno tiene su propia razón de cambio. Y aquí la razón de cambio aquí es donde no me queda todavía tan claro eso. ¿Cómo lo...? Ah, bien. Nada más quería preguntar, ¿entonces se llama arquitectura limpia? ¿Así es el Ajá, nombre? así, se llama, sí, arquitectura limpia. Clean Ok, Architecture. va. Entonces, en este objeto aquí no me queda tan claro cómo expresar esa responsabilidad porque es en base a reglas de negocio, reglas múltiples. Entonces aquí creo que no se está aplicando una sola responsabilidad, una sola razón de cambio, pero ya avanzamos con ese principio. De cómo estaba antes a cómo está ahorita, aquí sí lo veo que se respete más ese principio en general, aunque en este tipo de clase todavía no me quede muy claro, a lo mejor todavía no lo entiendo bien, pero ¿cómo lo expreso? Si no debo de usar sería como más general, como decir, ¿cuál es la razón de cambio de la entidad de empleado? Que cambie una regla alguna de las reglas de negocio del negocio de Makani referente a la entidad de empleado. Podría decirse, no estoy usando conexiones, and, or. Entonces, a lo mejor sí es una razón válida, sí está expresado correctamente. Pero como que me hace ruido porque es como muchas razones de cambio. Digo, muchas reglas, entonces me hacen pensar en muchas razones de cambio. Si fuera una sola regla, sería mucho más directo decir, si esta regla cambia, entonces esta clase tiene que cambiar. Sería más granular, pero digamos que irnos más granular también puede hacerlo todo más enredoso, más, ¿cómo decirlo? Como, también si haces como muchas divisiones, pues se satura hasta cierto punto, pero decirse, ¿no? ¿Cuántas clases voy a necesitar si voy a definir una regla de negocio por cada clase? Voy a necesitar cientos, yo creo, en todo. Entonces ya es demasiado, ¿no? Entonces, hasta aquí esto de la entidad, aquí no me queda tan claro eso, pero sí respeta el principio de orientado a objetos. Comportamiento y la información están contenidos dentro de la misma clase. La clase tiene que contener la información que la representa y cómo esa información va a ser comunicada o, sí, como comunicada, porque esto es una comunicación. Si yo hago esta acción, es una acción de validar, pero estoy comunicando algo, que si estoy en un estado válido o no, porque mi comunicación es lo que yo regreso, el boolean. Entonces yo te doy un verdad o falso, eso es lo que yo te comunico. Evalúo un estado interno y te digo si es válido, o si estoy en un estado válido o no. Entonces sí es como comunicación de los objetos en base a la información que los contiene. Entonces eso es orientado a objetos. Y antes no teníamos esto estaba en el servicio y toda la información de las entidades estaba en lo que ahora es esta madre y aquí no había nada de lógica. Objetos sin lógica, que rompe el paradigma orientado a objetos, y objetos sin ningún tipo de información, que era estas madres. Y ahora se crea esta madre, que es la que tiene la información y los objetos. Aunque esta clase sigue siendo, bueno, sí, esta clase también sí cumple, porque estos son sus objetos y estas son las acciones referente a sus objetos, solamente a estos. Y entonces sí cumple. ¿Sí? Sus objetos es repositorio y mapper. Entonces todas las acciones que tengan que ver con eso, va aquí. Y todo lo que tenga que ver con esta información, del employee ID, el tipo y auth, esto está aquí, ¿no? Todas las reglas, todo lo que tenga que ver con acciones sobre esta información, tiene que estar contenido en estos métodos de esta clase. Y en un servicio antes, esta madre hubiera estado en alguno de estas madres.
Por ejemplo, bueno, aquí, ¿no? Estos métodos se hacían cada vez más grandes en los servicios, porque evaluaban así un montón de reglas de negocio. Si te lo mandan, que evaluar que el tipo de datos sea el correcto, y después evaluar que no sé qué, y evaluar que no sé cuál. Y entonces, ahí va. Entonces se hacían métodos grandes y las clases de servicios sí crecían considerablemente. Y entonces tenían un montón de razones por las cuales cambiaban, tenían un montón de responsabilidades. Entonces, sí me hace mucho sentido pues esta estructura, pero jamás la he visto en ninguno de los trabajos, ni conozco a nadie que haya trabajado con esta estructura en ningún proyecto. Pero siempre es mejor saber hacer las cosas bien y adaptarte a hacerlas mal, a solamente saber hacer las cosas mal y no saber cómo hacerlo bien, ¿no? Entonces vamos a hacer las cosas bien, van a aprenderlo así, pero sí les voy a dar la equivalencia de cómo es o cómo es más común que lo vean en la vida real, a cómo lo vamos a hacer en este proyecto. Y cuando ustedes lo presenten que así lo hicimos. Lo hicimos con la arquitectura limpia, porque así nos lo estableció el líder técnico, pero estamos conscientes de la equivalencia o de las alternativas, no como hablemos de bien y mal o nada de eso, de las alternativas y de las otras, de los otros patrones de cómo organizar la lógica dentro de nuestro servidor, como el MVC y los servicios y todo eso. No decir que están conscientes de eso, aunque no lo hayan puesto realmente en práctica, pero porque así fue como les tocó que les enseñaran, ¿no? Le echan la culpa, es así nos dijo el líder técnico y así hemos estado trabajando, pero no creo que lo vean mal, para nada, ¿no? De hecho, lo van a ver bien, porque la entrevista es puro pedo, güey. Por ejemplo, a mí me están preguntando de eso, ¿no? De que si he usado el modelo anémico, que es el de servicio a MVC y todo ese pedo, que toda la vida lo he usado. Y te aseguro que a lo mejor en la entrevista sí me lo pudieron haber preguntado. Y a lo mejor yo les digo, no, arquitectura limpia y la madre, y qué chingón. Y a lo mejor este lunes empiezo el proyecto, descargo el código y veo puro cagadero. Al final es puro pedo esto. El hecho de que ustedes lleguen y digan todas las palabras adecuadas y describan todas las formas correctas de hacer las cosas, los va a hacer que se vean bien, aunque al final hagan puro pinche cagadero en el jale. Entonces vamos a usar esto, porque es lo más que se está usando más. Ya están preguntándole a las empresas. Aparte es una forma más adecuada y los va a hacer ver bien. Entonces, termino de reestructurar el proyecto para que puedan empezar a hacer código. Va a ser más fácil así, de hecho, el que pueda dividir responsabilidades y les pueda dar diferentes tareas y no haya conflictos uno con el otro, va a ser mucho más fácil si lo tenemos estructurado así. Y cada uno va a trabajar un dominio diferente, un subdominio diferente, un dominio o subdominio, ¿no? Estos son los principales, son los dominios: Treasury, People, Coordination, Communications, y cada uno a lo mejor le asigno uno de estos subdominios, más bien. Entonces cada uno va a trabajar sobre su subdominio y les voy a dar tareas como casos de uso que tienen que implementar. Nomás voy a terminar como de definir las entidades, solamente los atributos, la información, y ya dentro de los casos de uso les establezco reglas de negocio, como caso de uso, con tales reglas de negocio, y les voy a dar toda la estructura como se debe, que es criterios de aceptación, o sea, ¿cómo sabes que ya terminaste tu trabajo? Eso es en base a criterios de aceptación. Si tú cumples todos los criterios, significa que ya terminaste. Si persististe o si respondiste la petición con tal código
con tal objeto, todo muy, muy específico, ¿no? Si evaluaste esta y esta regla de negocio, y así, ¿no? Todo lo que necesites hacer, te los voy a explicar así muy detalladamente, pero sin usar código, todo en inglés aparte. Y en base a esas tareas, se les va a dar una a la vez, ¿no? Y la van haciendo como puedan, o sea, no pasa nada. Se las doy lo más Oye, Punk, descriptible posible. ¿qué tienes en la clase que dice app config? Que es la única que está como sola en el proyecto Macani. AppConfig, esto ya tiene que ver con cosas del servidor. Por ejemplo, esto tiene que ver con Spring. Entonces no tiene nada que ver con el dominio. Aquí no hay cero información de Macani. Entonces en estas va a haber como configuraciones de seguridad de Spring, cosas que a lo mejor tienen que ver con la base de datos, como cosas que se llaman de infraestructura. Entonces todo lo que no tiene que ver con el dominio como tal directamente va a ser más relacionado a infraestructura. A todo lo que necesito hacer mecánico para poder realizar mis operaciones en el dominio. Cosas que O sea, tengan lo que que no ver tiene nada que con ver con objetos. todo en general. Bueno, es que todo es objeto porque todo es Java, ¿no? Entonces, técnicamente todos son objetos. Pero los objetos tienen diferentes dominios. Entonces, acá nomás lo pongo como dominio, pero sería como el business domain, el dominio del negocio como tal. Porque si estamos hablando así estrictamente como todo en Java es un objeto, que sí lo es, entonces, bueno, es que no, es que es una separación. DDD tiene que ver con entidades, no con objetos. Los dominios tienen que ver con entidades. Y los dominios no tienen nada que ver con Java específicamente. Las entidades en los dominios, eso tiene que ver con sistemas, con como patrones de diseño de sistemas de información, como más general. Puede ser Java, Python, JavaScript, lo que tú quieras. C. Y los objetos son orientados a objetos, específicamente orientados a objetos de Java, que hay orientados a objetos de C++, que son ligeramente diferentes a los objetos de Java. Entonces, así vamos a separar. Objeto no tiene nada que ver con dominio. El dominio tiene que ver con el diseño y tiene que ver con el concepto de entidad. Sí, entonces tiene que ver más con sistemas. Un sistema es un montón de entidades interactuando, pero un sistema es algo que se aplica en todos los aspectos de la realidad, ¿no? Como el sistema de la casa somos los perros y yo. Entonces, la realidad está compuesta por sistemas, ¿no? Todos los sistemas tienen un contexto que los delimita, ¿no? Como el sistema solar y todo, ¿no? Todos son sistemas. Entonces, esto tiene que ver con sistemas digitales. Entonces, se representan con estas entidades, cómo estas entidades se relacionan, interactúan entre sí. Y entonces, el dominio, eso es lo que intenta hacer como unas reglas para organizar estas interacciones y estas entidades. Entonces, te fijas, usamos palabras en inglés, en el lenguaje natural, no usamos Java como tal. Todo esto hasta aquí es como dominio. Y ya empezamos a salpicar a Java cuando ya empezamos a definir las clases, los objetos. Sí, pero son como como dos paradigmas interactuando, como el relacional con el objetos. Dos diferentes paradigmas interactuando. El DDD y objetos son dos diferentes paradigmas, llamemos, interactuando. Uno que organiza la información por dominios, que es como una organización de información, y el otro que es un paradigma para resolver problemas computacionales, que es orientado a objetos. Entonces, acá config está fuera de lo que es lo que yo quería definir como dominio,
y van a ser objetos relacionados a configuraciones de la aplicación. Y lo que tenga que ver con el directorio de dominio va a estar relacionado con esa organización de la información. Es como yo estoy organizando mi información, y dentro de esta información, de estos dominios, subdominios, como tal, todos los dominios, todo va a estar expresado en directorios, en estos folders. El dominio, por ejemplo, acá people es el dominio, employee es el subdominio, y dentro de mi directorio entidades, aquí ya ahora sí caigo en la entidad, y aquí es donde ya está interactuando el diseño basado en dominio con el orientado a objetos, porque ahora yo estoy representando esta entidad en términos de objetos. Ya ahora pasé de un contexto al otro, ¿no? De dominios, de diseño en base a dominios, ahora saltico a orientado a objetos. Porque esta entidad, como está aquí, no es una representación de una entidad en términos de dominio. La pura palabra employee es la entidad. Y la información que la representa puedo expresarla en diferentes formas. Puedo hacerlo en inglés o en español y poner los nombres de los atributos y demás. Si lo estoy haciendo en estas representaciones, porque aquí ya salpiqué, o sea, ya pasé, ya me crucé a orientado a objetos. Y ahora ya lo hago la expresión de la información de la entidad en términos de objetos, donde están sus variables y demás, sus propiedades y las acciones que son las que manipulan a las propiedades. Entonces aquí ya me crucé la frontera. Ya crucé de dominio, de diseño de dominio a orientado a objetos. Sí, entonces son las dos diferencias de lo que tiene que ver con lo que sea de dominio a orientado a objetos. Y de orientado a objetos nos cruzamos a relacional. Y así vamos cruzando estos como submundos en el diseño del sistema, de cómo expresamos la misma información, pero en diferentes términos, con diferente propósito, ¿no? Entonces el objeto va orientado mucho más cerca a la computadora, a expresar información y acciones en términos computacionales. El dominio es más como en términos como de sistema, más abstracto. No, el sistema no es único de la computación, el sistema es parte de la realidad. Entonces se expresa más en lenguaje natural, lees en español. Y el relacional, pues es un subdominio de la computación donde se expresa la información en términos de persistencia de información, de una estructura para persistir y poder manipular esa información, que es la base de datos. Pero es la misma información, toda esa misma información va como siendo, como moviéndose entre estos diferentes como conceptos o conceptualización de la información, y cada uno tiene su propósito. Uno es como organizar la información como un nivel más alto. Domain, podemos verlo a un nivel más alto, como más arriba, menos abstracto. Y vamos bajando con orientado a objetos y relacional más o menos al mismo nivel, y de ahí pues hay más cosas más para abajo. Sí, más o menos así. Va, gracias, Pongo. Entonces, pues voy a hacer esas madres, a ver si acabo de aquí el sábado, voy a procurar acabar para darles una a cada uno. Yo creo que sí se arma. Más o menos les voy a estructurar una y voy a nomás cambiarle los nombres para cada subdominio que van a manejar cada uno. Nomás necesito de terminar de configurar todo, porque el propósito ahorita es de que toda la configuración del proyecto ya esté dada, ustedes no le toquen a nada, porque es algo que así sería en su jale. Ustedes llegan y no van a alterar nada del POM, no van a alterar nada del YAML de Swagger, no van a alterar así nada, van a llegar y les van a decir, haz este cambio de código para que se pueda hacer esta madre y ya. Y después lo agregas un test para asegurar que esté correcto y ya esa es tu entrega, ese es tu entregable que se llaman. Te dan tus historias o tus tareas y tú regresas un entregable.
que un entregable es el código que hiciste. Más en la siguiente clase les explico cómo se representa ese entregable de ese código aislado que agregaste al código existente. Y vamos a ver cómo se visualiza en GitHub para que vean cómo es todo el proceso. Y ya, ahí la una. Ya, ahora sí, ya. A ver. Chido, muchas gracias, Pongo. Dejo de grabar. Gracias, hermano. De nada. Sí, Y sí, y les